Es un placer para mí, es un placer volver nuevamente con ustedes después de un receso por problemas de internet. Pero bueno, estoy aquí nuevamente para seguirles llevando los temas de nuestro catecismo, del catecismo de nuestra Iglesia Católica. Por favor, suscríbanse, hagan sus comentarios con respeto, con dignidad, con honestidad. Eh, no quiero comentarios en donde se insulte a nuestra iglesia, porque para uno poder eh, decir soeces de alguien tiene que tener primero pruebas y debe tener argumentos, que si no hay argumentos, ¿para qué incita a una cuestión que después no va a responder? Por ahí alguno que escribió con capítulos y versículos y trata a nuestra iglesia de una manera tal que si él no ha buscado bien en la Sagrada Escritura, solamente se pegan de 2 o 3 capítulos con sus versículos, pero no profundizan en el tema. Y aquí hay que profundizar en el tema para saber si nuestra iglesia católica es la tal ramera o no es la tal ramera, porque la Biblia no habla de una iglesia como ramera, habla de una ciudad, pero tampoco es Roma, es la Babilonia, no es Roma tampoco. Entonces, con argumentos, búsquenme con argumentos, coloquen sus comentarios con argumentos y yo les sabré colocar con argumentos las respuestas, sin insultos. El tema de hoy es la segunda sesión, que es la profesión de la fe, los símbolos de la fe. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. La fe, todos estos temas que hablan de la fe son el conocimiento de la fe, en el conocimiento de la fe. Es decir, la iglesia nos enseña qué es lo que es realmente la fe. Porque algunos pueden tener fe en algo, en alguna cosa cualquiera, pero eso no es fe. La verdadera fe es creer en Cristo, creer en Dios Padre, quien manda a su Hijo a la muerte de cruz para la salvación de los hombres, para la salvación del pueblo de Israel, de los gentiles y de todas las naciones del mundo. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 5. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe, en resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. ¿Qué hizo la Iglesia? La Iglesia simplemente cogió todos esos documentos, todos esos capítulos y lo unió y formó lo que es el catecismo, pero destinados a quiénes, a aquellos candidatos al bautismo, a los que se fueran a bautizar. Entonces allí es donde lo que se llama la catequesis, donde a los niños se les enseña qué es la iglesia, quién es nuestro Señor Jesucristo, el que fundó nuestra iglesia, el que murió en la cruz para nuestra salvación, que cargó con todos los pecados de nosotros para perdonarnos los nuestros, de manera que entonces eso es en esencia lo que hace la iglesia a través del catecismo, enseñar la fe. Les voy a leer entonces aquí estos capítulos con sus versículos, que es Romanos capítulo 10, versículo 9. Creo que debo tener Romanos aquí en PowerPoint. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice Romanos, le dice Pablo pues a los romanos, ¿por qué si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón
que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios le resucitó, o sea que el Padre le resucitó, entonces tú serás salvo. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 y versículo 3 y versículo 5. Dice Pablo a los Corintios. Dice Pablo a los Corintios. Dice Pablo a los Corintios. Mientras organizo aquí les leo. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Es decir, Pablo le dice a los corintios que él les transmitió a ellos que Cristo fue quien pagó por nosotros, por nuestras culpas, que lo dice las Escrituras, y que resucitó al tercer día, y que se presentó a Cefas y luego a los 12. Cefas es Pedro. Entonces, es creíble lo que dice Pablo, y que Pablo siempre ha sido uno de los apóstoles. En sus cartas manifiesta el amor y la fe ante nuestro Señor, y que es la palabra de nuestro Señor, y que por lo tanto no se puede tener duda. Por eso me gusta la forma en que Pablo hace todas esas recomendaciones a todas las iglesias. A los corintios, a los romanos, a los filipenses, y así sucesivamente. Entonces, hay que creer en lo que dice Pablo. Y como les digo, me gusta el apóstol Pablo por eso, porque es muy certero. Además, es una persona que es un ser que transmitió esa fe y ese apego y ese amor a nuestro Señor, que es un ejemplo para nosotros. Siguiendo entonces, esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como en el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cirilo de Jerusalén. Se llama esta síntesis de la fe profesión de fe, porque resume la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se le denomina igualmente símbolo de fe. La palabra griego símbolon significa la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolo significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamentalmente de la catequesis.
La primera profesión de fe se hace en el bautismo, el símbolo de la fe. Es ante todo el símbolo bautismal, pues que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Las verdades de la fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primera habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del ministerio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. San Ireneo. Estas tres partes son distintas aunque estén ligadas entre sí, según una comparación empleada con frecuencia por los padres, los llamados artículos de igual modo, en efecto que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan. Así también en esta profesión de fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio. Se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con él los 12 apóstoles, el conjunto de la fe apostólica. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo de Quincunque, llamado de San Atanasio. Las profesiones de fe de ciertos concilios o de ciertos papas, como los Fides Damasi, o el credo del pueblo de Dios, de Pablo VI. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerada como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ellas se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Ese símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, al cual él llevó la doctrina común. El símbolo llamado de Nicea Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios económicos. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo de Nicea Constantinopla, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, Romanos capítulo 6, versículo 17, acogeremos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos.
Voy a terminar aquí este pedacito para explicarles en toda esta parte. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Los símbolos son, por ejemplo, el credo. El credo es un símbolo. El credo que se reza en el momento en que se va a hacer el bautismo. Y el padre comienza entonces a pedir a todos, a los padrinos, a los padres, a pedir que recen el credo. Porque allí se está diciendo que creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Eso es lo que es la fe, los símbolos de la fe. Está el credo de Nicea y está el credo de los apóstoles. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente es, con toda certeza, el tesoro de nuestra alma. Ahora viene capítulo 1, creo en Dios Padre. Voy a leerles aquí Romanos 6:17, ya se me estaba pasando, pero bueno, me acordé en el momento. Romanos 6:17. Vamos a ver qué nos dice Romanos aquí, Romanos capítulo 6, versículo 17. Esa es una de las cosas que son muy importantes y que enseña nuestra iglesia, la fe, en que en todo este recorrido de nuestro catecismo yo les iré mencionando y explicando, porque es la forma en que ustedes pueden entender. Hasta el 17, vamos a ver, dice Romanos, dice Pablo a través de los Romanos, dice: pero gracias a Dios vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregado. De manera que, ¿quién muere en la cruz? ¿Quién toma nuestros pecados y, para decirlo de esta manera, los pulveriza? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él carga en sus hombros una culpa que no le merecía. Esa culpa es de nosotros, pero Él la tomó por obediencia a su Padre, por ese amor que el Padre le tiene al pueblo de Israel, le tiene al pueblo de Israel y a los gentiles y a todas las denominaciones y a nosotros. Entonces, eso lo hizo nuestro Padre y lo hizo a través de sus hijos. Así que, ¿cómo no creer en un Dios que se ha preocupado siempre por nosotros? ¿Cómo no creer en una iglesia que también ha hecho lo importante y lo necesario para que nosotros estemos unidos a ella? Pero falta mucho por recorrer, porque es la verdad, y esto hay que decirlo, y es que nuestra iglesia se quedó sumergida en sí misma y se olvidó de sus feligreses. Y estas sectas religiosas aprovecharon para sacarse a muchos y llevárselos con mentiras y con engaños. Pero la iglesia ha venido haciendo algo muy importante, que es la nueva evangelización, en el cual se está enseñando a mucha gente, entre esas personas estoy yo, para evangelizar, para llevar la palabra de Dios a todas las personas. Es decir, hacer lo que hacen las sectas hoy en día, ir de casa en casa. Eso lo vamos a hacer también nosotros, o lo estamos haciendo ya. Todavía a mí en el momento no me ha tocado, pero ya con esto que estoy haciendo es un avance muy importante en llevarles a ustedes a través de las redes sociales el catecismo, a través de YouTube, para que ustedes conozcan la iglesia, cómo es, qué ministerios tiene, que sirven para ustedes, que sirven para nosotros, que sirven para ti y para mí, y que de esa manera vamos a conocer la fe, y de que esa manera no nos vamos a dejar engañar. Bueno, entonces, siguiendo en este recorrido, voy a leerle lo siguiente. Bueno, capítulo 1, creo en Dios Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último.
Isaías capítulo 44, versículo 6. El principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre. Creo, ¿por qué? El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Cuando dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces mírense lo que es importante el credo, porque en el credo estamos diciendo nosotros que creemos en Dios, que creemos en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creemos en su Hijo, que fue nacido de la Virgen María, y que por causa de Poncio Pilato, bueno, fue entregado a la muerte de cruz. Así que entonces, esto es lo que nos enseña el credo, lo que nos enseña nuestra Iglesia Católica, la fe. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios y se habla también del hombre y del mundo. Lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicaciones del primero. Los demás artículos nos hacen reconocer mejor a Dios tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de fe de creer en Dios. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea, Constantinopla, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que uno solo. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. En ninguna parte de la Sagrada Escritura nos dice que hay dos dioses. Dice Dios, yo soy, dice Yahvé tu Dios, yo soy el único Dios, al cual tú debes amar por encima de todas las cosas. Es decir, que debemos nosotros de amar a Dios por encima de todas las cosas. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Por los profetas Dios llama a Israel y a todas las naciones al volverse a Él, el único. Volveos a mí y seréis salvados. Confide todos de la tierra, porque yo soy Dios. No existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Bueno, voy a hablar un poquito sobre eso, sobre esta parte que habla aquí, dice, cuando nuestro Señor dice, ante mí se doblará toda rodilla. La verdad es que hay muchos que entran a la iglesia, pero no son capaces en el momento en que el Padre levanta el cáliz y la hostia de arrodillarse. Es como si dijeran, no creo que allí, en ese ritual, entre nuestro Señor Jesucristo. Es como si dijeran eso. Y uno debe arrodillarse. En ese momento preciso arrodillarse. Porque es la forma de doblegarse ante Dios. Y si tú no te doblegas ante Dios, no crees en Él. Aquí tengo unos capítulos y versículos. Bueno, aquí Isaías capítulo 45, versículos 22, 24. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Bueno, voy a buscarles esto, vamos a ver si lo tengo aquí en ¿cómo se llama? En PowerPoint. Aquí tengo. Dice Isaías, en el capítulo 45, versículos 22 y 24, dice, volveos a mí y seréis salvados, con fines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera, y no será en vano, que ante mí se doblará toda rodilla,
y toda lengua jurará, diciendo, solo en Yahvé hoy hay victoria y fuerza. Así a él se volverán abochornados todos los que se inflamaban contra él. De manera que aquí en Isaías dice nuestro Padre Yahvé, dice que Él es el único Dios, que ante Él se doblará toda rodilla y que además aquellos que han hablado mal de Él serán abochornados. ¿Cómo no puedes creer tú y yo que existe Dios? Que Él está presente. Bueno, ahora Filipenses capítulo 2, versículo 10, versículo 11. Dice Filipenses, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, nosotros como feligreses, nosotros como católicos, debemos hacer eso. Cuando llegue el momento en que el Padre levante, que lo vuelvo a comentar porque nos está diciendo lo mismo que está diciendo aquí en Isaías 45 y nos está diciendo Filipenses capítulo 2, con nuestro Señor Jesucristo, y versículos 10 y 11, que debemos de arrodillarnos, reconocer que nuestro Señor es, dice, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra. Es decir, en los cielos y en la tierra toda rodilla debe de doblarse. Pero como digo, yo noto que algunos en nuestra misa no se arrodillan. Y eso es una falta de respeto, porque no están obedeciendo la orden de Dios. ¿Cómo no voy yo a arrodillarme ante esa? Tiene que ser que en el lugar en donde estemos, en donde se vaya a celebrar la misa, no tenga yo la forma de arrodillarme, porque haya piedra, porque hay algo que me vaya a maltratar. Pero en la iglesia donde está todo bien organizado para que yo no me arrodille, eso es una falta de respeto a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado. Bueno, continúo con este tema. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas sus fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo 29 y versículo 30. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Marcos capítulo 12, versículo 35 y versículo 37. Confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en Dios, en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Bueno, les voy a leer aquí Marcos, pero voy a terminarles primero esta partecita para luego seguir con la segunda parte. Dice, creemos firmemente y afirmamos sin embajes que hay un solo verdadero Dios, inmenso, inmutable incomprensible, todopoderoso, inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una esencia, una sustancia, una naturaleza absolutamente simple. Entonces voy aquí con Marcos capítulo 12 en PowerPoint, a ver si lo tengo. Sí, capítulo 12, aquí tengo a Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. Dice en Marcos, el evangelista, Jesús le contestó: el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Y Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Le está pidiendo nuestro Señor a Israel que amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu pensamiento, con todo tu ser. No debes dar nada por fuera, todo tu ser tiene que amar a Dios. Es lo que dice Marcos en el capítulo 12, versículo 29 y versículo 30. Dios revela su nombre. Aquí hay una cosa muy importante pero aquí me falta un capítulo que es, veamos a ver, yo les leí 29-30. Bueno, aquí está Marcos capítulo 12, versículo 37. Marcos capítulo 12, versículo 37. Ya. Bueno, no lo tengo en PowerPoint, pero voy a buscarlo aquí en la Biblia. Aquí Marcos capítulo 12. Nosotros somos egoístas y es una gran verdad. Somos egoístas con un ser que nos ha dado la vida, que nos da el alimento diario, que nos muestra el camino para encontrar ese empleo que necesitamos, que nos muestra cómo solucionar nuestros problemas, cómo también curar nuestras enfermedades, que nos muestra también su amor a través de algunas personas que nos guían en el camino. Dios siempre tiene alguien que utiliza para decirte a ti que te estás equivocando, que no estás haciendo las cosas correctamente, pero que Él quiere que tú te salves. Y todo eso lo hace Él. Y entonces, ¿por qué será que somos egoístas con Dios? ¿Por qué será que no nos ponemos o no llenamos en nuestro corazón ese amor de Dios, ese amor para Dios? Y que simplemente comenzamos a hacer cosas que no están en función de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 35-37. Que no están en función de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Dice Marcos, Jesús tomando la palabra decía mientras enseñaba en el templo, y como dicen los escribas, que Él es el Hijo de David, y como dicen los escribas que el Cristo es el Hijo de David. David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre lo oía con agrado. Sí, porque muchos le decían que él era hijo de David. Y entonces, ¿cómo puede ser nuestro Señor Jesucristo hijo de David si Él le dice, entonces, si Él le dice, si Él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies? No puede ser hijo de David. Y esa es la confusión que muchas veces algunos tienen, porque la Biblia dice en ciertos capítulos cosas, pero que no continúan, es decir, se pegan de un capítulo con su versículo, pero no continúan de ahí en adelante, o no comienzan desde el principio, donde está la explicación completa de lo que quiere decir, y no lo hacen. Y con ello engañan al incauto, al que no conoce las Escrituras. Ahora sí, vengo con Dios revela su nombre. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida.
Dios tiene un nombre y no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofonía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Dios ha sido siempre amigo del hombre, siempre. A pesar de que el hombre ha torcido su camino, el hombre se ha dedicado mejor a conseguir riquezas, propiedades, una cosa y la otra, y no seguir a Dios. Y se ha envenenado a sí mismo, creando las guerras, asesinándose a sí mismo. Dios nos enseña un amor real, un amor divino, un amor que si nosotros dejáramos que Él entrara en nuestra vida, seríamos tan distintos, tan diferentes, que no seríamos capaces de hacerle daño a nuestros semejantes. El Dios vivo. Dios llama a Moisés desde la zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio, es el Dios que más allá del espacio es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Fíjense toda esta lectura. Hay veces que debo de repetirlo un poquito porque pareciera que voy como muy rápido en la lectura. Voy a repetirle nuevamente. Dios, el Dios vivo. Dios llama a Moisés desde la zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dios es el Dios de los padres, del Dios de los padres. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Es decir, Dios nos enseña quién es Él. Dios nos muestra quién es Él. ¿Y cómo nos muestra y cómo nos enseña? Nos muestra quién es Él a través de sus obras. Nos enseña que Él es en el tiempo y en el espacio el único. Que no hay más nadie, que no hay ningún otro Dios diferente a Él. Y que debemos de quererlo y amarlo por encima de todas las cosas. Vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 6. Si lo tengo aquí en PowerPoint, bueno, aquí dice:
Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. De manera que, mis amigos, esto es algo muy importante y muy, ¿cómo les dijera? Es tan noble, tan grande esto, que yo he aprendido en todos estos días en que les llevo el conocimiento de nuestro catecismo, y es que Dios siempre se ha preocupado por el hombre, siempre se ha preocupado por mí. Yo he sido el que no me ha preocupado por él, yo he sido el que no he estado al lado de él, yo he sido el que me ha alejado al lado de él, yo he sido el que le ha dado la espalda. Él nunca me ha dado su espalda, él siempre está al frente a mí. Está siempre a mi derecha, está siempre a mi izquierda, está siempre en cualquier lugar donde yo esté. Yo he sido el que no he querido escucharlo. Tú también no lo has escuchado. Y yo te invito a ti, pero también me invito a mí a escucharlo y pertenecerle a él de corazón, alma y pensamiento. Yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios vuestro, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 15. Bueno, busquemos Éxodo aquí, a ver si lo tengo en PowerPoint. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 15. Aquí está. Bueno. Dice Éxodo, contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y por él seré invocado de generación en generación. De manera que, ¿cómo vamos a invocar a Dios con el nombre de Jehová? Es que Jehová no es el nombre de Dios. El nombre de Dios es yo soy el que soy, que traducido quiere decir Yahvé. Yahvé, el que es y el que será siempre. El que es y el que será siempre. De manera que entonces, ¿de dónde salió ese Jehová? ¿De dónde lo trajeron? ¿Cómo lo trajeron? Si Yahvé no quiere decir Jehová, de ninguna manera. Por eso dice, yo soy el que soy, o yo soy, me ha enviado. Y si no le va a decir yo soy el que soy, simplemente le dice yo soy el que yo soy. Acuérdense ustedes que más adelante nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice yo soy. Y si hay alguna duda en esa parte de que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre es el mismo, pues entonces ahí está la respuesta para esa duda. Entonces voy a lo siguiente. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy. Dios dice quién es y cómo y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como la resistencia a tomar un nombre propio. Y por eso mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido. Isaías capítulo 45, versículo 15. Su nombre es inefable. Jueces capítulo 13, versículo 18. Y es el Dios que se acerca a los hombres. Entonces,
si nos pusiéramos es decir, nos detuviéramos en el camino y meditáramos realmente quién es Dios. Sí, hacerse esa pregunta, ¿quién es Dios? ¿Y por qué ese Dios se nos muestra de una manera amorosa? ¿Por qué ese Dios quiere que nosotros estemos con Él? Porque no hay otra persona diferente que te diga que Él quiere que tú te vayas al lado de Él. Claro, Satanás. Pero Satanás no quiere para que tú tengas una vida sabrosa, buena. ¿Ah? No, para que tú te pierdas. Ese es el único enemigo que tenemos. Y es por el cual el hombre muchas veces corre. Por el afán de la riqueza, del poder, termina entregándole su alma a Satanás. Pero este Dios amoroso, este Dios que entrega a su Hijo en muerte de cruz para defendernos del pecado y de la muerte eterna, nosotros ni lo vemos siquiera. No en el sentido de que lo vamos a ver en persona, no lo vemos ni siquiera en la palabra. Y Dios se manifiesta en la palabra, Dios se manifiesta en las obras que tiene, Dios se manifiesta en el mismo hombre. Pero el hombre, porque está ciego, no lo ve. Y eso es una gran realidad. Estamos ciegos y por eso no lo vemos. Y lo podemos tener cerca. Lo podemos tener cerca en alguien que está a tu derecha o que está a tu izquierda. Que está a tu derecha o que está a tu izquierda. En ese alguien. Podemos tener a Dios. Pero nuestra escasez para decirlo así, de inteligencia o sentido común en la palabra de Dios, en las obras de Él, no lo vemos. Así de sencillo. No vemos a ese Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Isaías capítulo 45, versículo 15. Bueno, vamos a ver, aquí tengo Isaías. De cierto que tú eres un Dios oculto, el Dios de Israel Salvador. Ahora miramos a ver el otro Jueces 13 y 18. Aquí tengo Jueces capítulo 13 versículo 18. Bueno, tengo aquí a Jueces capítulo 13 versículo 18. Jueces capítulo 13 versículo 18. Bueno, mientras consigo aquí a Jueces, que parece que no lo tengo en PowerPoint, no se me olvidó de colocarlo ahí, lo pasé por alto y por eso no me aparece. Jueces, ¿dónde está Jueces? Bueno, vamos a buscarlo aquí de la Biblia. Jueces de la Biblia. Bueno, mientras consigo aquí a Jueces, le seguiré hablando sobre Jueces capítulo 13 versículo 18. Todos estos dos últimos, o mejor dicho, para hacerles claro en esto, todo este tema del catecismo habla de la fe. Todo el tema del catecismo habla de la fe. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos une a Cristo. Y eso es lo que nuestra Iglesia Católica enseña a través del catecismo. Es esa fe en nuestro Señor, es esa fe en la Iglesia, es esa fe en nuestro Padre que ha dado a su Hijo en muerte de cruz para nuestra salvación. Pero yo no entiendo, la verdad es que no entiendo, y la verdad es que me queda muy duro entender la actitud
que toman algunos de nuestros feligreses, nuestros católicos, en que se dejan convencer de una persona que llega con la Biblia bajo el brazo, hablándoles de que la iglesia, es que esa iglesia no es la iglesia de Cristo, es que la iglesia de Cristo es la donde yo estoy, es la que yo profeso, esa es la iglesia de Cristo. Y mira, y si quieres te leo aquí en la Biblia este capítulo y este versículo y verás tú que te está diciendo que esa es mi iglesia. Pero qué tristeza tan grande, qué tristeza tan grande, que nuestros feligreses se dejen engañar de una manera tan tonta. Capítulo 13, versículo 18. Dice el versículo 18 de Jueces: el ángel de Yahvé le respondió: ¿por qué me preguntas el nombre si es maravilloso? Es decir, alguien le preguntó al ángel de Yahvé el nombre de Dios, y él le responde: ¿por qué me preguntas su nombre si es maravilloso? El nombre de Dios es maravilloso, y yo no sé por qué se lo quisieron cambiar por Jehová. Es que Jehová no quiere decir nada. Algunos dicen que es el Dios del ejército, pero el nombre de Dios no es Jehová, es Yahvé. O yo soy el que soy, o yo soy. Yo soy el que soy, o yo soy. Ese es el nombre correcto. Si tú vas a invocar a nuestro Padre, invócalo así: yo soy o Yahvé. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Como por venir, yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dios revela su nombre como yo soy. Se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvar. Bueno, aquí entendiendo esta partecita del catecismo, Dios revela su nombre como yo soy. Se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvar. Es decir, yo soy quiere decir como eso, que Dios siempre está presente. Mira, Dios siempre está presente para ti. Dios siempre está presente en tus momentos de angustia, en tus momentos de dolor, en tus momentos de tristeza, en tus momentos en donde tu familia es un caos, en donde no tienes para comer, donde no tienes para pagar los servicios, donde no tienes una cosa ni la otra. Pero si tú invocas al nombre de nuestro Padre Celestial, Él va a escucharte y Él te va a dar una solución. No te va a mandar dinero para que pagues los servicios, pero te va a dar alguien que llega, ¿para qué? Para darte solución a tu problema. Eso lo hace Dios. Cuando Dios ve a aquella persona que está ya al borde de la locura, ¿qué hace? Llega un vecino tuyo en el momento, y ese vecino te pregunta: vecino, ¿qué tiene? Le responde los problemas que tiene, y el vecino muy suavemente te presta el dinero para pagar esos servicios que tiene o aquella necesidad. De manera que Dios siempre se aprovecha de alguien para ayudarte a ti. Entonces siempre está presente para ti, siempre está presente para mí. Ahora, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, ya lo había leído. Bueno, de todas maneras, como les digo, esto siempre se repite. Ahora, Éxodo capítulo 3, versículo 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Éxodo. De manera, mis amigos, hermanos, hay que querer a Dios, hay que amar a Dios, hay que estar del lado de Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás del lado de Dios, ¿qué va a pasar? Que Dios te va a responder. Dice Éxodo
respondió: yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. ¿A quién se está refiriendo allí nuestro Padre? Se está refiriendo a Moisés. Cuando le dice: yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. De manera que Dios siempre está presente. Siempre estuvo presente en el pueblo de Israel. Siempre. Lo estuvo en el Padre y lo estuvo en el Hijo y ha estado siempre. El Hijo siempre ha estado presente. Siempre. Siempre. De manera que, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de que Dios está siempre presente con nosotros? Aunque no lo veamos. Porque esa es una verdad. Nadie puede decir que ha visto a Dios. Entonces, aunque no lo veamos, pero la fe nos hace entender de que Él está presente con nosotros. Ahora, ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez ante la zarza ardiente. Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. Éxodo capítulo 3, versículos 5 y 6. Delante de la santidad divina, ante la gloria del Dios 3 veces santo, Isaías exclama: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Pero ¿por qué Dios es santo? Puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, y yo el santo. El apóstol Juan dirá igualmente: tranquilizaremos nuestra conciencia entre él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Juan capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai en griego, Kyrios. Con este título será exclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Bueno, voy a buscarles aquí entonces Éxodo capítulo 5, versículos 5 y versículo 6. Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 3, versículos 5 y 6. Bueno, dice Éxodo: le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Miren que en cada uno de los apartes siempre se repiten los capítulos, los versículos, pero es una forma de darnos a entender todo lo que la iglesia quiere a través del catecismo para que nosotros entendamos, para que lo haga, para que así podamos tener fe en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra iglesia, y con la ayuda del Espíritu Santo ver esa maravilla y ese amor tan grande que nos tiene nuestro Padre, que a través del tiempo ha utilizado a personas para poderse comunicar con el hombre, los profetas y nuestro Señor Jesucristo, quien ha dado su vida por nosotros. Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 5 y 8. Bueno,
Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿Cuándo nos podemos considerar que no somos pecadores? De ninguna manera. Somos pecadores y seguiremos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre nuestra mente está pegada de aquello que vemos, que entra por nuestros ojos, y que eso que vemos que entra por nuestros ojos nos hace pecar, o simplemente por el pensamiento. Nos imaginamos algo que nos hace cometer el pecado, algo que en realidad es pecado para nosotros, y por eso somos pecadores, porque no nos apartamos de eso. Es decir, nuestra mente siempre se guía por el mal, no se guía por el bien. Y eso es la cuestión donde debemos de tener presente, para que corregir todo eso. Podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, para que nuestra mente no divaga en el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Primera de Juan. Bueno, no tengo aquí Primera de Juan. Vamos a ver si la tengo por acá. Primera de Juan. No la tengo aquí. Tenemos Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Bueno, entonces hay que buscarla en la, aquí, Primera de Juan, en la Sagrada Biblia. Primera de Juan, capítulo 19, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Podíamos pensar muchas cosas, pero esas cosas que nos alejan de Dios. Y es por eso que hay que estar en constante oración. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que nos alejan de Dios nos hacen pecar. Desde Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Todo eso nos hace pecar. Y hay cosas que Satanás nos las coloca allí para tentarnos, así como tentó a nuestro Señor. Una mujer mal vestida es causa de pecado. Pero la mujer hoy en día piensa que eso es su derecho, de ir mal vestida, que eso es su derecho, que eso es su manera de ser, de su manera de vivir, y que nadie le puede quitar dicha cuestión. Bueno, dice aquí Primera de Juan: en esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Lo que me dice en Primera de Juan. De manera que es entender que siempre vamos a pecar, que siempre vamos a tener en nuestra mente el pecado, o que siempre vamos a cometer el ilícito, es decir, en la práctica. Tanto lo pensamos como viene en la práctica. Pero si lo pensamos y no lo meditamos y no lo hacemos, nuestro pecado será pequeño. Pero cuando lo pensamos, lo meditamos y lo creamos y lo hacemos, entonces el pecado es mayor.
Entonces, por esa razón es que debemos de siempre tener la oración como fundamento para que ese pecado no se consuma. Y Cristo, nuestro Padre, nuestro Dios, es ejemplo de ello cuando el diablo lo tentó. Y el diablo no pudo con él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no se dejó llevar por las tentaciones de Satanás. Y nosotros también podemos luchar para ello. ¿Y cómo vamos a luchar? Con las oraciones. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios en la lectura de la Sagrada Escritura. El nombre es revelado y sustituido por el título divino de Señor, Adonai, en griego, Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Bueno, voy a dejarles ya por el día de hoy, ya para este tema, viene para la segunda, viene lo que es Dios misericordioso y clemente. Dios misericordioso y clemente. Para mañana, si Dios lo permite, si no tengo pues problema con el internet, porque el problema es que el internet acá es muy malo. Y en realidad no tengo internet como tal, tengo el celular, que tengo los datos, y muchas veces eso se pega tanto que no hay forma de subir en YouTube el video, y hay que dejarlo allí o volverlo a grabar y buscar donde una persona que me queda aquí cerca para allí utilizar el internet que tiene para poderlo subir a YouTube. Pero eso se vuelve muy cansón, porque no es bueno uno tampoco andar molestando a los demás. Pero bueno, esto muy pronto se solucionará y ya tendré la forma de colocar aquí mi internet. Aquí. Así que eso hay que esperar un poquito, pero Dios es sabio y Dios siempre nos da la oportunidad de hacer las cosas que queremos cuando estamos con Él. Así que me queda de este tema de hoy, me queda ya para mañana, si Dios lo permite, me queda los siguientes temas, los siguientes pues aquí Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y Dios, que es nuestro camino, que es nuestro andar, pues Dios nos va a dar a nosotros siempre la oportunidad de que corrijamos nuestro caminar, que corrijamos todo aquello que nos afecta en la unión con Dios, en la unión con nuestro Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Así que, mis amigos, es todo por hoy. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los favorezca, Dios los proteja de todo mal. Y un gran saludo de parte de nuestro Padre Celestial. Que siempre esté con ustedes en las buenas y en las malas, porque ustedes saben de que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro camino, que Dios es nuestro andar, que Dios siempre ha estado presente para nosotros, pero nosotros somos los que nos hemos quedado en la vuelta del camino, mientras nuestro Señor ha seguido siempre. Pero bueno, dice nuestro Padre que nunca es tarde para que nosotros corrijamos esa amistad con Él. Es decir, nunca es tarde para ello. Así que tenemos la oportunidad de corregir nuestra amistad con Dios.
tenemos esa oportunidad, porque Dios es amor y nos da ese tiempo para eso. Así que mis amigos, con Dios nuestro Señor, con Dios nuestro Señor, que siempre está ahí presente, que siempre nos ama, que siempre nos quiere, que siempre eh, ha estado allí, ahí al ladito. Él no está muy lejos, lo tenemos aquí cerquita. Está al lado tuyo, puede estar a tu derecha, solo que tú debes de poner la atención, ¿no? No quedarte allí como mudo o algo así, ¿no? Mira, Dios, Dios está ahí cerquita de ti. Y si tú miras el movimiento de las hojas, y si tú miras a tu alrededor aquellas personas que te han ayudado en los momentos más duros de tu vida, ahí está Dios. Si tú tuviste un problema de esos bien duros, bien, como decimos nosotros, bien berraco, ¿qué pasa? Que esas personas, esos vecinos tuyos, en ese momento te ayudaron, te colaboraron y así pudiste resolver tu problema. Ah, bueno, hazte cuenta de que esas personas Dios se reveló con ellas ante ti. Y Dios se reveló para darte a ti la solución de tu problema. Se reveló con esas personas. No puedes decir entonces de que Dios no existe o que Dios no te ayuda o que Dios no hizo esto y lo otro para ti. No digas nada de eso porque estás desairando el amor de Dios que se aprovechó de esa persona para ayudarte a ti. Tenlo muy presente, muy presente. ¿Por qué? Porque ese Dios es el Dios de Abraham, ese es Dios del pueblo de Israel, es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Date cuenta, ese Dios al cual tú a veces desprecias porque no te da lo que tú quieres en el momento preciso, ese Dios fue el que te tendió la mano junto a aquellas personas, ¿viste? Junto a aquellas personas para darte lo que hoy en día tienes. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que te ayudaron, ellos fueron los que te tendieron la mano. ¿Para qué? Para que salieras de ese problema grave en que estabas metido. Así que mis amigos, mis hermanos, tengan un resto de día muy feliz, muchas bendiciones. Y si Dios quiere, para mañana, y no tengo ningún contratiempo, les voy a seguir con este tema de hoy, que comienza ya en Dios es misericordioso y clemente. Antes de despedirme quiero decirles lo siguiente. Miren, en todo este transcurso de todo este tema del catecismo, no les voy a hablar de un Dios simplemente amoroso. Les voy a hablar de un Dios de justicia. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros somos como un niño. Por ejemplo, un niño, el papá le habla con dulzura. Le habla con dulzura y el niño entiende esa dulzura de su padre como una debilidad. Y hace con su padre lo que le da la gana. Y ahí es donde hay que hablar con carácter. Hay que hablar con verdad. Hay que ser mano dura. Por eso Dios dice, corrige a tu hijo con mano de hierro. ¿Por qué? Porque cuando tú corriges a tu hijo con mano de hierro, le estás enseñando un carácter de respeto, de amor hacia él, hacia la sociedad, hacia todas las personas que giran a su alrededor. Pero cuando tú solamente le hablas como pichichón o algo así, ese niño no te va a respetar a ti. Ese niño te va a hacer pasar la pena delante de quien sea. Y aunque muchos no lo crean, yo no les estoy hablando aquí sobre
palabras propias, como dice el Padre de todos, mías, no. No. Le estoy hablando sobre lo que es la Sagrada Escritura, sobre la palabra de Dios. Mire, dejémonos de pendejadas, de mentiras. Si no hacemos justicia a nuestros hijos, ellos van a ser problemas para nosotros, como están sucediendo hoy en día en nuestras capitales, en todo nuestro país. Jóvenes con piedra en mano, destruyendo todo lo que está en su paso, o con armas de fuego. ¿Eso a causa de qué? A causa de que los padres no fueron duros con ellos. No aplicaron esa mano de hierro que dice nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él dice, si tú no corriges a tu hijo, es porque no lo amas. ¿Y quién dijo que yo no puedo corregir a mi hijo? ¿Quién dijo eso? Yo puedo corregir a mi hijo, ¿por qué? Porque es mi hijo, porque me duele a mí. Y si yo no lo hago, mañana esa misma justicia que hoy en día no quiere que yo lo corrija, y con mano fuerte, con mano dura, mañana ella me lo mata. Esa misma justicia que impide que tú ejerzas autoridad sobre tu hijo, esa misma justicia te lo asesina. Así de sencillo. Y eso es así, y eso es una gran verdad. ¿Cuántos jóvenes han muerto en esta guerra que se ha generado con esa primera línea y con todas esas pandillas que hay en Bogotá y en todo el país? ¿Cuántos jóvenes han muerto? ¿Por qué? Porque esos padres no ejercieron autoridad sobre sus hijos. Por eso te digo, no te voy a hablar de un Dios amoroso simplemente. Te voy a hablar de un Dios de justicia. Un Dios de amor, pero también de justicia. Es cierto que Dios es clemente, pero también es cierto de que Dios aplica la justicia. Así que hasta mañana, si Dios lo permite, la continuación de este tema de hoy. Un buen día, Dios te bendiga.